Suspiro profundo, jadeo, me niego a aceptar esta identidad falsa. He estado buscando en los pueblos equivocados durante años. Oriana Vaz no gritó. Eso fue lo que recordaría con más claridad años después, cuando el recuerdo emergía en las horas silenciosas antes del amanecer. La forma en que simplemente se había quedado parada en el umbral del salón del piso de arriba, con una mano todavía levantada para llamar, y había sentido como el mundo se reorganizaba a su alrededor sin emitir un solo sonido. El fuego ardía bajo, las velas estaban casi consumidas, y allí, envueltos en las sombras ámbar de una habitación que ella había creído vacía, estaban el hombre con quien se casaría en 17 horas y su hermana Elaine. La mano de él en su cabello. Los dedos de su hermana presionados contra las solapas de su abrigo. Rafael Arden, duque de Belmore, no la vio al principio. Estaba demasiado absorto en la intimidad silenciosa y terrible que lo había llevado a esa habitación, a esa mujer que no era su prometida. Y Elaine, la hermosa e impulsiva Elaine, la vio por encima del hombro de él y no se apartó. Simplemente miró a Oriana con esos ojos grandes y pálidos, y no dijo nada. 3 segundos. Quizás 4. Entonces Oriana dio un paso atrás. Cerró la puerta del salón con el clic más silencioso que pudo. Caminó por el largo corredor, bajó la gran escalera de Belmore House, dejó su anillo de compromiso en la bandeja de plata junto a la entrada, y salió a la oscuridad de noviembre sin abrigo, sin bolso, sin una sola palabra para nadie. No gritó. Simplemente desapareció. Y durante 5 años, el mundo asumió que así era. El pueblo de Casterfont se asentaba en el borde de la costa de Cornualles como algo que el mar había dejado atrás. Un conjunto de cabañas encaladas, un puerto que olía a sal y cuerdas viejas, y una población que hacía muy pocas preguntas a las mujeres que llegaban solas y se quedaban. Oriana lo había encontrado por accidente, o quizás por instinto. Había caminado hasta que sus piernas ya no podían más, y cuando el camino se curvó hacia los acantilados y escuchó el sonido del agua abajo, sintió que algo en su pecho se aquietaba. Había dejado de correr. Y se había quedado. 5 años la habían cambiado en todos los aspectos visibles. El nombre que le dio al pueblo fue Clara Vaz, el apellido de soltera de su madre, despojado del peso aristocrático que lo acompañaba. Su cabello, que antes era arreglado y peinado para los salones, ahora caía suelto en una gruesa trenza por su espalda. Usaba vestidos sencillos de lana y botas gruesas, y pasaba sus mañanas en la pequeña escuela de la colina, enseñando a los hijos de los pescadores a leer. Sus manos, que antes se mantenían suaves para el piano y el bordado, ahora estaban agrietadas en los nudillos. Era más feliz de lo que había sido en su vida. También estaba agotada con el tipo de cansancio profundo que produce el amor de madre, porque Oriana no había llegado a Casterfont completamente sola. Los niños tenían 4 años. Gemelos, nacidos en el verano posterior a su desaparición, en la pequeña cabaña de una partera a las afueras de Truro, sin más testigos que la mujer que los trajo al mundo y Dios, que aparentemente tenía un sentido del humor muy particular. Jasper había llegado primero, furioso y con la cara roja, anunciándose a un mundo que no lo había pedido. Félix había llegado segundo, más tranquilo, estudiando el techo de la cabaña con la misma expresión grave que todavía usaba cuando algo lo desconcertaba. Ambos tenían el cabello rojizo oscuro de su madre. Ambos tenían los ojos de su padre. Oriana había notado esto en los primeros días de sus vidas, y el dolor de ello nunca la había abandonado del todo. Esos ojos gris tormenta, atentos y profundos, mirándola desde rostros que por lo demás eran completamente suyos. Los amaba sin condiciones ni límites. Habría caminado a través del fuego por cualquiera de ellos. Se habría mantenido oculta de todo lo que había conocido por su bien. Y de hecho, eso era exactamente lo que había hecho. Era un martes por la mañana a finales de septiembre cuando las cosas comenzaron a cambiar. Oriana estaba calificando papeles en la escuela. Jasper había manchado de tinta los márgenes de sus ejercicios de aritmética otra vez. Félix había escrito un ensayo sorprendentemente preciso sobre las mareas, cuando la vieja señora Trembit apareció en el umbral, sin aliento de la manera en que lo están las mujeres que han subido la colina demasiado rápido y tienen noticias que no pueden esperar. Hay un carruaje que viene por el camino, anunció la anciana. Uno elegante. Con placas de Londres. Oriana no levantó la vista de los papeles. Probablemente está perdido. No parece perdido. La señora Trembit se acercó más. 2 hombres a caballo detrás. Y el hombre que va adentro, querida Clara, tiene el aspecto de alguien que ha estado buscando algo. La pluma de Oriana se detuvo. Muy despacio,
la depositó sobre el escritorio. ¿Cómo era? La señora Trembitt describió a un hombre alto, de cabello oscuro y hombros anchos, vestido con un abrigo que costaba más de lo que la mayoría de los hogares de Casterphone ganaba en un año. Había preguntado, al parecer, si alguien conocía a una mujer llamada Oriana Bass. El silencio que siguió duró lo suficiente como para que cambiara la marea. Gracias, dijo Oriana, con la voz perfectamente serena. ¿Podría cuidar a los niños esta tarde? Había pasado 5 años preparándose para la posibilidad de que él pudiera encontrarla. Y también había pasado 5 años diciéndose a sí misma que él no se molestaría en buscarla. Rafael Arden tenía una finca valorada en 400.000 libras, un escaño en la Cámara de los Lores, y el tipo de apellido que aparecía en los libros de historia. Presumiblemente, se había casado con Elaine. O si no con Elaine, con alguna otra mujer adecuada. Presumiblemente, había seguido adelante con la gracia eficiente que los hombres poderosos usaban para absorber incluso sus errores más catastróficos. Aparentemente, no había hecho ninguna de esas cosas. Oriana observó desde la ventana de la escuela cómo el carruaje se detenía en la plaza del pueblo abajo. La puerta se abrió. Un hombre bajó. Y Oriana Bass, que no había llorado la noche que se fue, que había dado a luz a gemelos sin emitir un sonido que pudiera atravesar las paredes de la cabaña, que había construido una vida entera en el silencio de su propia elección, presionó una mano contra el frío cristal y sintió que su garganta se cerraba. Él era diferente. No en su altura ni en la postura de sus hombros, ni en la manera particular en que se paraba, como si el suelo bajo él existiera para acomodar su presencia. Esas cosas eran las mismas. Pero la autoridad fácil que alguna vez había vivido en su rostro, la confianza descuidada de un hombre al que nunca se le había negado nada, había desaparecido. En su lugar había algo más duro y más hueco. Tenía el aspecto de un hombre que había estado buscando algo durante mucho tiempo y se había vuelto silenciosamente furioso consigo mismo por necesitar buscar. Rafael habló con alguien en la plaza, un pescador por su aspecto. El pescador señaló colina arriba, hacia la escuela. Oriana se apartó de la ventana. Tenía 3 minutos. Quizás 4. Los usó para recoger los papeles de los niños del escritorio, apilarlos ordenadamente, y sentarse en la silla detrás de él como si hubiera estado sentada allí toda la mañana y tuviera la intención de seguir sentada indefinidamente. Juntó las manos. Respiró. Ella era Clara Bass. Enseñaba a los niños a leer. Vivía en la segunda cabaña desde el puerto. No tenía nada que ver con Londres ni con ducados ni con el particular gris de los ojos de tormenta que había estado intentando olvidar durante 5 años. Los golpes en la puerta de la escuela fueron firmes, no agresivos, pero tampoco vacilantes. Los golpes de un hombre que había ensayado este momento en su cabeza al menos una vez. Adelante, dijo ella. La puerta se abrió. Y Rafael Arden entró en la escuela de Casterphone con la misma energía que siempre había traído a cada habitación. Esa gravedad particular, esa autoridad silenciosa. Salvo que hoy su rostro, cuando encontró el de ella al otro lado del pequeño salón, hizo algo que Oriana no había esperado. Se quebró. Solo por un momento. Solo una fracción. La máscara controlada se deslizó y debajo de ella vio algo crudo, aliviado y furioso al mismo tiempo. Luego él lo recuperó, cuadró la mandíbula, y dijo, con una voz que era muy cuidadosamente estable. Hola, Oriana. Ella lo miró durante un largo momento. Tiene el pueblo equivocado, dijo. Mi nombre es Clara. Rafael entró y cerró la puerta detrás de él. Tengo el pueblo correcto, dijo. He estado buscando en los pueblos equivocados durante aproximadamente 4 años y medio. He terminado de cometer ese error en particular. No gritó. Ella había esperado gritos, se había preparado a medias para ello. La autoridad ducal desplegada como arma, las acusaciones de lo que había hecho al marcharse, la indignación de un hombre cuya vida había sido inconveniada por su ausencia. Para lo que no se había preparado era para el silencio. Rafael se quedó justo dentro de la puerta. No avanzó. La miró de la manera en que un hombre mira algo que ha estado imaginando durante tanto tiempo que la cosa real parece imposible de creer. «¿Estás bien?», dijo. No era del todo una pregunta. «Estoy bien», coincidió ella. «Estás más delgada». ¿Has venido hasta Cornualles para observar eso? Algo cruzó su rostro, algo que era casi el comienzo de una sonrisa antes de que se lo pensara mejor. He venido porque necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Tenemos mucho de qué hablar. Hizo una pausa.
Empezando por porque te fuiste sin decir una palabra. La audacia de eso era asombrosa. Oriana lo miró fijamente. ¿Sabes por qué me fui? Sé lo que viste, dijo él en voz baja. Y sé que lo que viste no era lo que parecía ser. La rabia llegó entonces, limpia y clarificadora, cortando el shock de su presencia como el agua salada a través de la niebla. Vi tus manos en el cabello de mi hermana, dijo ella con mucha calma. En el salón de tu propia casa, la noche antes de nuestra boda. ¿Qué precisamente te gustaría sugerir? Rafael cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, Oriana creyó ver algo que podría haber sido vergüenza. Quiero explicarme. No quiero tu explicación. Oriana se levantó de detrás del escritorio. Quiero que te vayas. Quiero que te vayas de este pueblo y no vuelvas. Tengo una vida aquí, una buena vida. Cualquier cosa que hayas venido a decir, o a reclamar, o a exigir, ya no existe. Nosotros ya no existimos. Terminamos en ese umbral hace 5 años. Las palabras eran verdaderas. Ella creía cada una de ellas. Y sin embargo, parada allí en la pequeña escuela con el sonido del mar abajo y la luz de otoño entrando por las ventanas, era dolorosamente consciente de exactamente cuán alto era él, exactamente cuán familiar era la línea de su mandíbula, exactamente cuánto esfuerzo le costaba mantener el 1,5 metros de distancia entre ellos. Rafael no se fue. Se quedó exactamente donde estaba y la miró con esos ojos gris tormenta, y dijo muy en voz baja. ¿Dónde están los niños? El silencio que siguió fue lo más ruidoso que Oriana había escuchado en su vida. Había tenido tanto cuidado. 5 años de cuidado. 5 años de nombres diferentes y un pueblo donde nadie preguntaba, y una vida que no tenía ninguna conexión con el mundo que había dejado. No se lo había dicho a nadie. Ni a la partera de Truro, no del todo al menos. Ni a la señora Trenbit que cuidaba a los niños a veces y no hacía preguntas. Ni al maestro que la había contratado como asistente y luego, cuando la edad le ablandó los huesos, le había entregado toda la operación. Había tenido tanto cuidado. No sé a qué te refieres, dijo ella. Rafael no apartó la mirada. Sé que tienes hijos, dijo. Su voz era tranquila, pero había algo debajo de ella, algo que no era una acusación, todavía no, pero tenía la forma que tomaría una acusación si ella no hablaba. Te he estado buscando durante años, Oriana. He hablado con personas. Sé que diste a luz en el verano después de irte. Sé que hubo 2. Hizo una pausa. Sé que son niños. Las manos de Oriana se habían quedado muy quietas a sus costados. La señora Trenbit los cuida esta tarde, continuó Rafael, y lo dijo con gentileza, lo cual era peor de alguna manera que si lo hubiera dicho como una amenaza. 2 niños, de cabello oscuro, de la edad que tendrían sí. Se detuvo. Respiró lentamente. ¿Cuántos años tienen? La pausa más larga de su vida. 4, dijo ella. Rafael lo absorbió. Oriana lo observó recorrerlo, la aritmética de ello, la implicación, el peso de 4 años asentándose sobre sus hombros como algo que había estado cargando inconscientemente durante mucho tiempo y solo ahora le estaban mostrando su nombre. ¿Son míos? Debería haberlo negado. Había ensayado la negación. Tenía toda una arquitectura de cuidadosa desorientación construida exactamente para este momento. Un breve romance inventado, un nombre que podría producir si la presionaban, una cronología que podría parecer ambigua si la enfocaba correctamente. Oriana lo miró a los ojos. Pensó en los ojos de Jasper. Pensó en Félix mirando el techo. Sí, dijo. La palabra cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Rafael Arden, duque de Belmore, que había entrado en la habitación compuesto y controlado y manteniéndose unido por lo que era claramente un esfuerzo considerable, se quedó muy, muy quieto. Sus ojos se cerraron durante 3 respiraciones. Cuando los abrió, estaban húmedos. Oriana apartó la mirada. No podía soportarlo. Ni el dolor en su rostro, ni la complicada avalancha de sentimientos que se movía en su pecho, ni el hecho horrible y tierno de que una parte de ella había querido que él lo supiera durante 4 años, y otra parte había estado segura de que mantenerlo alejado era lo único que se interponía entre sus niños y el mundo que la había destruido. Quiero verlos, dijo Rafael. Necesito verlos, Oriana. Lo sé. Oriana se volvió hacia él. Pero primero me vas a decir qué pasó en ese salón. Todo. Porque sea lo que sea, cualquier cosa que hayas decidido contarte sobre lo que vi, merezco la verdad antes de que conozcas a mis hijos. Rafael sostuvo su mirada durante un largo momento.
Luego asintió una vez, lenta y firmemente. Sí, dijo. Mereces la verdad. Se sentaron en lados opuestos de la única mesa de la escuela, la silla del maestro en un lado, una silla de niño en el otro, lo que significaba que Rafael pasó toda la conversación con las rodillas casi al nivel de la mesa, una indignidad logística que soportó sin comentario. Rafael le dijo la verdad, o al menos lo que ella creyó al final que era la verdad. Elaine había ido a verlo esa noche no por la razón que parecía. Había llegado en pánico, según sus palabras, porque había descubierto algo que creía que Oriana necesitaba saber y había tenido terror de decírselo directamente. Algo sobre su padre, una deuda, una transacción, un aspecto del acuerdo matrimonial que se había hecho sin el conocimiento de Oriana. Elaine, que siempre había sido el caos frente al orden de Oriana, había pasado aparentemente 3 días reuniendo el coraje para hablar y había elegido el peor momento posible y la peor manera posible. Dramática, llorosa, aferrándose a sus solapas como siempre hacía cuando tenía miedo, porque era el tipo de mujer que se aferraba a la persona más cercana cuando tenía miedo. Era Elaine. Siempre había sido así con Elaine. La mano en su cabello había sido el consolándola. Mal, admitió Oriana en privado, inapropiadamente, de una manera que desde un umbral a medianoche parecía algo que no era en absoluto. No fuiste tras de mí, dijo Oriana. No supe que nos habías visto hasta la mañana. Pensé que simplemente habías tenido miedo al matrimonio. Su voz era plana de vieja vergüenza. Para cuando entendí que te habías ido, esperé 3 días, luego una semana, luego comencé a buscar. 3 días, dijo ella. Lo sé. Dejaste pasar 3 días. Lo sé. Rafael bajó la vista a la mesa. Creí en mi propio orgullo en lugar de en mis instintos. Me dije que volverías cuando estuvieras lista, que mandarías una palabra. Sacudió la cabeza. Para cuando entendí que no ibas a volver, habías borrado tu rastro muy eficazmente. Tenía motivación. Sí. Algo recorrió su rostro. Me imagino que sí. Oriana lo estudió al otro lado de la pequeña mesa. 5 años de ausencia, 5 años de silencio. Había construido una vida sobre las ruinas de un momento malinterpretado, y así, se dio cuenta con un dolor lento y complicado, también lo había hecho él. Pensó en el vacío que había visto en su cara cuando bajó del carruaje. El hombre que había estado buscando durante mucho tiempo y se había vuelto furioso consigo mismo por necesitar buscar. Elaine, dijo, ¿te casaste con ella? Su respuesta llegó de inmediato, sin vacilar. Rompí el compromiso en el momento en que te fuiste. No ha habido nadie. Sostuvo su mirada. No ha habido nadie, Oriana, en 5 años. Oriana no supo qué hacer con eso, así que lo guardó en algún lugar cuidadoso, y miró hacia el mar. Llevó a Rafael a la cabaña de la señora Trembit cuando la luz se volvía dorada y baja, de la manera en que lo hacía en octubre en la costa de Cornualles. Todo cálido y ladeado, el mar ardiendo en llamas en el horizonte. Rafael caminó a su lado sin hablar. Oriana podía sentir la tensión en él, el algo apenas contenido que había ido acumulándose desde que ella había dicho la palabra sí. La señora Trembit abrió la puerta, vio al desconocido grande y elegante detrás de Oriana, y tuvo la gracia particular de una mujer de Cornualles que había vivido lo suficiente como para saber cuando algo era complicado, y para no complicarlo más. Están en la cocina, dijo. El tranquilo ha estado dibujando. El ruidoso ha estado intentando meterse en mi mermelada. Oriana casi sonrió. Suena bien. Entró. Rafael la siguió. La cocina era cálida y olía a pan y cera de abejas. Félix estaba en la mesa con un trozo de papel y un lápiz corto, dibujando algo con la concentración enfocada que era completamente suya. Jasper estaba en el taburete junto a la despensa, sorprendido en pleno acto, que se congeló cuando entraron los adultos e intentó la expresión de un niño que no ha estado haciendo nada. Jasper, dijo Oriana. No estaba, comenzó él. Absolutamente sí estabas. Cruzó la habitación y lo besó en la parte superior de la cabeza. Ven a sentarte. Oriana escuchó más que vio el momento en que Rafael los vio correctamente. Un pequeño sonido, casi nada, el tipo de sonido que hace una persona cuando algo golpea la parte de ella que no estaba lista para ser golpeada. Se volvió hacia Rafael. Ambos niños habían levantado la vista ahora. Félix con su atención cuidadosa y característica, estudiando al alto desconocido con el lápiz todavía en la mano. Jasper con la boca ligeramente abierta, la transgresión de la mermelada completamente olvidada. Los ojos grises, ambos,
ese color exacto, esa calidad exacta de quietud, mirando a su padre por primera vez con la expresión propia de su padre de evaluación medida, sin tener ninguna idea de lo que estaban haciendo. Rafael Arden miró a sus hijos. Su mandíbula se movió. No salió nada. Félix, porque era Félix y aparentemente había heredado la tendencia de su madre de llenar el silencio con algo práctico, dijo, ¿quién eres tú? Oriana lo observó arrodillarse. Rafael bajó sobre una rodilla en las losas de piedra de la cocina, ese hombre poderoso y formidable, ese duque que tenía una finca y un título y el tipo de nombre que hacía que la gente se irguiera cuando lo decía, y se puso a la altura de los ojos de un niño de 4 años, y dijo muy en voz baja. Mi nombre es Rafael. Soy amigo de tu mamá. Félix lo consideró de la manera en que Félix consideraba todo, a fondo, con toda su atención, sin prisa. Tienes los mismos ojos que Jasper y yo, observó. El aliento de Rafael titubeó. Lo sé. Mamá dice que nuestros ojos son especiales. Lo son, dijo Rafael. Ella tiene razón. Jasper, que operaba por instinto donde su hermano operaba por análisis, ya se había bajado del taburete y estaba de pie lo suficientemente cerca como para tocar a Rafael, estudiando al duque con una curiosidad desvergonzada. ¿Eres muy rico?, preguntó Jasper. Oriana se sobresaltó. Está bien. La voz de Rafael se había vuelto áspera en los bordes. Miró a Jasper. Sí, lo soy. ¿Por qué? Jasper consideró. Tienes un abrigo grande. Félix dice que los abrigos grandes son para gente importante o para gente que tiene frío. Una pausa. ¿Cuál eres tú? Y entonces ocurrió algo que Oriana no había esperado y para lo que no podría haberse preparado. Rafael Arden se rió. No la risa social pulida de un duque en una cena. Una real. Arrancada de él con sorpresa, áspera y genuina y completamente desguarnecida. Y presionó una mano contra el suelo de la cocina para estabilizarse mientras lo recorría. Y ambos niños lo miraron con sorpresa y deleite. Y la señora Trembit en el umbral detrás de Oriana emitió un pequeño sonido que podría haber sido satisfacción. Oriana se quedó muy quieta en medio de la cocina y sintió que algo en su pecho se movía. Alguna estructura cuidadosa que había estado manteniendo durante 5 años, construida con dolor y orgullo y el silencioso trabajo diario de la supervivencia, se movió ligeramente sobre sus cimientos. No la dejó caer. Pero la sintió moverse. Se quedó hasta el anochecer. Ella no había planeado eso. Había imaginado que el encuentro transcurriría de una de 2 maneras. O vería a los niños y quedaría satisfecho y se iría, o vería a los niños y exigiría algo que ella no podría dar y discutirían. Lo que no había imaginado era esta tercera posibilidad. Jasper subiéndose sin invitación a su regazo 15 minutos después de conocerlo. Félix mostrándole el dibujo que resultó ser un boceto razonablemente preciso del puerto. Rafael sentado en el suelo de la cocina de la señora Trembit con un niño en cada rodilla, respondiendo una serie de preguntas sobre su caballo, su casa, y si alguna vez había visto una ballena. Cuando finalmente los llevó a casa y los acostó, Jasper quedándose dormido a mitad de una oración, Félix leyendo hasta que ella le quitó la vela, bajó a la planta baja y encontró a Rafael de pie afuera de la puerta de la cabaña mirando el oscuro mar. Oriana se paró a su lado. Estuvieron en silencio por un momento. No voy a quitártelos, dijo Rafael, si eso es lo que temes. Eso no es lo único que temo. Rafael giró la cabeza para mirarla. En la oscuridad, con el viento del mar tirando de su abrigo y su rostro despojado de la cuidadosa compostura ducal que normalmente llevaba, parecía más al hombre con quien ella había aceptado casarse que al extraño que había entrado en la escuela. Era, pensó Oriana, decididamente injusto. Sé que no tengo derecho a pedir nada, dijo Rafael, no después de 5 años, no después de... Se detuvo, volvió a empezar. Pero necesito que entiendas que no me voy a ir de Casterfon. Esta vez no. He dejado demasiadas cosas sin resolver. Esperé 3 días en lugar de seguirte inmediatamente, y lo he pagado cada día desde entonces. Su voz era muy quieta y muy segura. Me quedaré en la posada del pueblo hasta que estés lista para hablar más conmigo. No voy a presionarte a ti ni a los niños. Pero no voy a desaparecer de nuevo. Oriana lo miró durante un largo momento. La posada cobra 3 chelines la noche, dijo. Y la señora Pommier aguada el año. Rafael sostuvo su mirada. He estado en peores lugares buscándote. Oriana se dio vuelta antes de que lo que estaba subiendo en su expresión pudiera llegar a su rostro. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches, dijo él. Oriana. Oriana entró. Cerró el pestillo. Se quedó de pie en el oscuro recibidor de su pequeña y honesta vida cuidadosamente construida, y presionó ambas manos contra la madera de la puerta y respiró. Afuera, lo escuchó alejarse. Pasos lentos sobre los adoquines en dirección a las luces del puerto. No había empujado. No había exigido. Se había sentado en el suelo de una cocina con sus hijos, Dios. Todavía no podía sostener ese hecho del todo, y se había reído, realmente reído, por primera vez en lo que ella sospechaba era mucho tiempo. Oriana no se iba a permitir sentir esto. Todavía no. No hasta que supiera lo que significaba y lo que costaba, y si la cosa que había estado protegiendo de sus hijos había cambiado verdaderamente o si estaba a punto de cometer el mismo error dos veces porque un hombre tenía ojos gris tormenta y una risa genuina y había venido hasta Cornualles. Pero sus manos seguían presionadas contra la puerta y no se movió durante mucho tiempo. La mañana después de que Rafael llegó a Casterfont, el pueblo no habló de otra cosa. Esto era, supuso Oriana, inevitable. Casterfont era el tipo de lugar donde una red de pesca nueva merecía discusión durante 3 desayunos consecutivos. Un carruaje de Londres con insignia ducal en la puerta, acompañado por 2 jinetes y un hombre cuyo abrigo solo costaba más que el salario anual del jefe del puerto, era esencialmente un evento social de proporciones históricas. Para cuando llevó a los niños a casa de la señora Trelbit y llegó a la escuela, había recibido 4 relatos separados de la aparición del desconocido, 2 opiniones no solicitadas sobre sus probables intenciones, y una advertencia firmemente pronunciada del viejo capitán Pello de que los grandes hombres de Londres siempre traían problemas a los pequeños pueblos costeros y que debería enviarlo de vuelta de donde vino. Oriana agradeció a todos amablemente y no dijo nada. A media mañana llegaron golpes a la puerta de la escuela. Supo sin abrirla que sería él. Lo era. Rafael llevaba 2 tazas de té de la panadería del puerto y tenía la expresión de un hombre que ha pasado la noche en una posada cuestionable y ha decidido no decir nada al respecto. La señora Pommier se aguada el algo, dijo. El té, sin embargo, es excelente. Oriana se hizo a un lado para dejarlo pasar. Rafael dejó una taza en su escritorio y tomó su posición junto a la ventana, no sentado, solo de pie, mirando hacia el mar. Oriana reconoció eso como algo que ella misma hacía cuando necesitaba pensar sin que la habitación la ahogara. Debes saber, dijo ella, acomodándose en su silla, que quedarse en este pueblo causará habladurías. Mi vida aquí depende de cierta tranquilidad, de que la gente no haga preguntas. Lo entiendo. Rafael se volvió desde la ventana. He pedido a mis hombres que sean discretos. El carruaje estará guardado fuera del pueblo. Hizo una pausa. Soy consciente de que no puedo deshacer 5 años de vida cuidadosa en una mañana. No, coincidió Oriana. No puedes. Se sentó en la silla frente a ella y la miró de esa manera directa y tranquila que siempre había tenido. Oriana había olvidado esto de él, o lo había intentado. Que nunca apartaba la mirada de una cosa difícil. La mayoría de los hombres de su posición habían perfeccionado el arte de mirar ligeramente más allá del punto de la incomodidad. Rafael la miraba directamente. Cuéntame sobre ellos, dijo. Cuéntame quiénes son. Y Oriana lo hizo. Le contó sobre Félix, que había nacido con los ojos ya enfocados, que había aprendido a leer a los 3 años y ahora consumía cada libro que ella le traía con una minuciosidad ligeramente alarmante, que dibujaba todo, el puerto, los acantilados, el gato de la escuela, con más precisión de la que la mayoría de los adultos alcanzaban, que hablaba con cuidado y raramente, pero cuando lo hacía tendía a producir observaciones que detenían una sala. Le contó sobre Jasper, que había llegado al mundo con ruido y había continuado de esa manera sin aparente interrupción, que hacía amigos con todos desde los pescadores del puerto hasta el perro del panadero y una gaviota particularmente cuestionable que se había acostumbrado a posarse en el alféizar de la escuela porque Jasper le había dado una vez la mitad de un bollo, que se caía constantemente y lloraba raramente y era, dijo ella, la persona más incansablemente alegre que había conocido. Jamás, lo cual era desconcertante dadas las circunstancias de su concepción. La boca de Rafael se curvó ante eso, no exactamente una sonrisa, algo más tranquilo. Se parece a ti, dijo Oriana, refiriéndose a Jasper, antes de que pudiera detenerse. Vio cómo lo absorbía. El cumplido que ella no había querido dar, la intimidad de la observación, el hecho de que lo había estado observando lo suficientemente de cerca durante 4 años como para saberlo. ¿Y Félix? Preguntó Rafael.
Oriana lo consideró. Félix no se parece a nadie que haya conocido, dijo honestamente. Simplemente es el mismo, completamente y ya. Rafael estuvo en silencio por un momento. Me gustaría conocerlos, dijo, de verdad. No como el gran desconocido que se sentó en el suelo de la cocina de la señora Trembitt. Como su padre. Sostuvo su mirada. Te pido permiso para comenzar, poco a poco, al ritmo que tú marques. Era, pensó Oriana, lo correcto que decir. No era lo suficientemente ingenua como para creer que eso lo hacía simple. ¿Y qué pasa cuando termine la temporada y te requieran de vuelta en Londres?, preguntó. ¿Qué pasa cuando el Parlamento sesione y la finca te exija y las 100 obligaciones del ducado te llamen de vuelta a tu vida? ¿Qué les digo a 2 niños de 4 años cuando el gran e interesante desconocido deje de aparecer? No te estoy pidiendo una temporada, dijo Rafael en voz baja. Te estoy pidiendo una vida. Las palabras aterrizaron con un peso para el que ella no estaba lista. Oriana miró hacia su escritorio. Rafael continuó. No te estoy pidiendo una respuesta hoy. Te estoy pidiendo que entiendas lo que quiero decir cuando digo que no me voy. Esto no es una visita. Organizaré la finca para que sea administrada en mi ausencia el tiempo que sea necesario. Hizo una pausa. No he estado viviendo, Oriana. No de verdad. No desde que te fuiste. He estado administrando, gestionando, asistiendo a las obligaciones de mi posición sin nada de la sustancia que hace que una vida valga la pena de administrar. Algo crudo recorrió su voz. Quiero a mis hijos. Y quiero la oportunidad de demostrarte que lo que viste hace 5 años no era lo que parecía, y que el hombre sentado frente a ti ahora ha ganado el derecho a pedir. Oriana presionó las manos planas sobre el escritorio. No, dijo. Su voz se había vuelto muy quieta. No hagas eso todavía. No me pidas que sienta algo que todavía no he decidido sentir. Déjame confiar en ti primero. Déjame confiar en la situación. Entonces podemos hablar del resto. Rafael la miró durante un largo momento. Luego asintió. Sí, dijo. Bien. Pasaron 2 semanas. Fueron, en su manera tranquila y complicada, las 2 semanas más extrañas de la vida de Oriana. Rafael se quedó. Fiel a su palabra, se organizó de manera discreta en el tejido de Casterfon, o tan discretamente como un duque podía manejarlo, lo que significaba que todavía era objetivamente la persona más distintiva del pueblo, pero había dejado de usar el abrigo caro. Aparecía en el puerto por las mañanas, hablando con los pescadores con la directa especificidad de un hombre acostumbrado a gestionar grandes operaciones y que encontraba los problemas prácticos genuinamente interesantes. Ayudó a reparar una sección del muro del puerto un miércoles por la tarde, lo que se convirtió, en menos de 24 horas, en el evento más comentado en la memoria reciente del pueblo. El capitán Pello, que había pronunciado la advertencia sobre los grandes hombres de Londres, revisó su opinión. Trabaja, le dijo el capitán a Oriana, con la aprobación particular de un hombre que había pasado 60 años dividiendo el mundo entre los que lo hacían y los que no. No puedo decir nada peor que eso. Con los niños, Rafael era cuidadoso y paciente, y ella se vio obligada a admitir que notablemente natural. No se esforzó demasiado. No lo sobrecargó de atención ni de regalos ni del entusiasmo desesperado particular de un padre que trata de comprimir años de ausencia en una quincena. Simplemente se presentaba de manera constante a un ritmo que los niños podían absorber. Aprendió que Félix respondía mejor a las preguntas que a las declaraciones. Que Jasper necesitaba estar en movimiento para estar cómodo, que las conversaciones caminando funcionaban mejor que las conversaciones en la mesa. Que ambos niños eran más ellos mismos cuando estaban afuera cerca del mar. Rafael aprendió sus ritmos y se ajustó a ellos. Oriana observaba esto y sentía que le hacía cosas a su cuidadosa compostura para las que no estaba del todo preparada. Un domingo por la tarde, fue a recoger a los niños del puerto donde Rafael los había llevado a ver llegar los barcos pesqueros, y encontró a Félix sentado en un cabrestante con su cuaderno de dibujo, dibujando los barcos, y a Jasper encaramado sobre los hombros de Rafael, narrando una disputa de gaviotas con tremenda autoridad. Mientras Rafael estaba de pie en el borde del agua con la paciencia de un hombre que había encontrado exactamente donde quería estar y tenía intención de quedarse. Allí. Oriana se detuvo en el camino del puerto y los observó. Nadie la vio. Se permitió observar 30 segundos más de lo sensato, y luego se obligó a caminar hacia ellos. La amenaza llegó un jueves.
Vino en forma de una carta entregada en la posada del pueblo al amanecer por un mensajero privado que había cabalgado toda la noche. Rapael se la llevó a la escuela antes de que llegaran los niños, y ella podía ver por la tensión de su mandíbula que algo había cambiado. Rapael puso la carta en su escritorio sin hablar. Oriana la leyó. La carta era de un hombre llamado Lord Aldrich Vane, el conde de Stermore, el segundo primo del duque, y en ausencia de herederos legítimos, el actual heredero presunto del título y la fortuna de Belmore. Eran 3 párrafos de elaborada y venenosa cortesía. El primer párrafo expresaba la sorpresa de Vane al enterarse de que el duque había localizado a su antigua prometida desaparecida en un pueblo pesquero de Cornualles. El segundo párrafo expresaba su preocupación de que los rumores de niños ilegítimos, la carta se cuidaba de subrayar, nacidos fuera de cualquier matrimonio con una mujer que había abandonado su compromiso y desaparecido de la sociedad, pudieran complicar la sucesión de maneras que serían legalmente impugnadas. El tercer párrafo fue el que hizo que las manos de Oriana se quedaran frías. Expresaba la intención de Vane, si el duque intentaba legitimar a dichos niños, de presentar ante la opinión pública, y si fuera necesario ante los tribunales de justicia, cierta información sobre el carácter y el comportamiento de la mujer en cuestión. Específicamente, cierta evidencia que sugería que la paternidad de los niños no era, de hecho, tan clara como el duque podría desear creer. Evidencia que podría ser producida a discreción de Vane. Era fabricada. Oriana sabía que era fabricada. Pero la fabricación, en el mundo en que ella había crecido y del que había huido a medias, no necesitaba ser verdad. Solo necesitaba decirse lo suficientemente fuerte y en las salas adecuadas. Dejó la carta sobre el escritorio. «Está faroleando», dijo ella. «Posiblemente». La voz de Rapael era plana. Vane ha pasado 5 años anticipando el título. Yo soy un inconveniente. Mis hijos son una catástrofe. Observaba la cara de Oriana. Necesito que sepas que no creo ni una palabra de lo que implica. Ni por un solo momento. Lo sé, dijo ella, porque lo sabía. Podía verlo en la manera en que estaba de pie, la furia controlada de un hombre cuyos hijos acaban de ser usados como palanca. Vane pondrá las cosas difíciles, dijo Rapael. Si te traigo a ti y a los niños de vuelta a Belmore, si los reclamo públicamente, les doy mi nombre, Vane lo impugnará. Tiene aliados. Tiene el dinero para sostener una campaña legal durante años. Hizo una pausa. Quiero que entiendas lo que eso significa antes de pedirte cualquier cosa. Oriana estuvo en silencio por un momento. ¿Qué significa? Significa que si aceptas casarte conmigo, dijo Rapael con mucha calma, estarás entrando en una guerra. Tu nombre, tu pasado, tu desaparición, todo será examinado públicamente. Vane lo hará tan desagradable como sea posible. La miró directamente. Y los niños eventualmente serán lo suficientemente mayores como para entender lo que se está diciendo sobre su madre. La habitación estaba muy quieta. Afuera, Oriana podía escuchar al pueblo comenzar su mañana, el puerto, la panadería. En algún lugar colina abajo, la risa de Jasper. Jasper y Félix estaban con la señora Trembit hasta que comenzara la escuela, y aparentemente Jasper había descubierto algo delicioso. Oriana pensó en sus hijos creciendo en Casterfon. Seguros, tranquilos, amados, pequeños. Jasper trepando cabrestantes y haciéndose amigo de gaviotas. Félix dibujando el puerto con su mano cuidadosa y precisa. 2 niños que no conocían el nombre de su padre, que no tenían reclamo al mundo que era suyo por sangre, que crecerían a la sombra de una ausencia que ella había fabricado. Pensó en ellos creciendo sabiendo que su padre había venido por ellos. Que se había quedado. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó. Puedo continuar luchando contra Vane a distancia, dijo Rapael. Puedo apoyarte a ti y a los niños en privado, económicamente. Sin reclamación pública, sin matrimonio. Su voz fue muy cuidadosa. Sería más seguro para ti y para ellos. No sería lo que quiero. Sus ojos sostuvieron los de Oriana. Pero lo haré si eso es lo que eliges. Tu seguridad y la de ellos viene antes de lo que quiero. Ha venido antes de lo que quiero durante 5 años, lo supieras o no. Oriana lo miró durante un largo momento. Dijiste que no ha habido nadie, dijo, en 5 años. Nadie. ¿Por qué? La pregunta era tranquila, pero tenía peso. Oriana observó cómo él la recibía. Porque sabía, dijo Rapael simplemente. En el momento en que entendí lo que había perdido, no una prometida, no una pareja adecuada,
sino tú específicamente, la persona particular que eres, supe que buscar otra cosa sería un tipo de mentira que no estaba dispuesto a contar. Hizo una pausa. También sabía que no merecía nada más, no hasta que te encontrara y dijera lo que había que decir. Oriana apartó la vista, hacia la ventana, hacia el mar. Vendrá aquí, dijo. Vane. Si sabe dónde estamos. Ya sabe dónde estamos. El mensajero me encontró, lo que significa que Vane tiene gente vigilando. Oriana se volvió. Entonces no tenemos el lujo de decidir despacio. No, coincidió él. Oriana pensó en los niños en el muro del puerto. Pensó en los ojos de Félix. Pensó en la manera en que Rafael había reído en la cocina de la señora Trembit. Esa risa real y desguarnecida, y como había sonado como un hombre recordando que era capaz de ello. Pensó en lo que significaba ser valiente frente a lo que significaba simplemente estar cansada de esconderse. Necesito 3 días, dijo ella. Rafael asintió inmediatamente. Sin presión, sin urgencia, solo sí. Y necesito que entiendas que si acepto, si hacemos esto, no es por Vane ni por el título ni por ninguna necesidad legal. Es porque lo he elegido libremente, de la manera en que debería haber podido elegir las cosas desde el principio. Entendido, dijo Rafael. ¿Y si en algún momento decido que lo que me estás diciendo sobre esa noche no es la verdad completa? Oriana le sostuvo la mirada. Los niños son míos primero, Rafael, antes del título, antes de la sucesión, antes de todo. Son lo primero. Son tuyos primero, dijo él. Siempre han sido tuyos primero. Te estoy pidiendo que sea el segundo, no en lugar de. Oriana presionó los labios. Lo miró. Miró al hombre que se había sentado en el suelo de la cocina y había reído por primera vez en años. El hombre que había reparado muros del puerto y aprendido los ritmos de su hijo y se había quedado de pie en el borde del agua con un pequeño niño sobre los hombros como si ese fuera el único lugar en el mundo donde hubiera querido estar jamás. 3 días, dijo ella. 3 días, coincidió Rafael. Vane llegó el segundo día. Llegó sin anunciarse, lo cual era en sí mismo una declaración. Un hombre que sabía que no era bienvenido y había decidido que la bienvenida era irrelevante. Oriana vio el carruaje desde la ventana de la escuela y sintió que algo frío y alerta se encendía en su interior. No exactamente miedo. Algo más duro. Envió a los niños a casa de la señora Trembit. Luego envió a un chico a la posada con una sola palabra en un trozo de papel doblado. Ahora. Vane estaba esperando en la puerta de su cabaña cuando Oriana llegó a casa. Tendría unos 50 años, de cara angulosa, con la expresión particular de un hombre que ha estado anticipando algo durante mucho tiempo y está decidiendo cómo disfrutarlo. Lady Oriana, dijo con una sonrisa que no llegó a ningún lugar cerca de sus ojos. ¡Qué encantadoramente rústico! Lord Vane. Oriana desbloqueó la puerta de la cabaña sin mirarlo. Entré. Vane entró, miró a su alrededor las pequeñas y limpias habitaciones, los libros en los estantes, los dibujos de los niños clavados sobre la chimenea, los 2 pequeños pares de botas junto a la puerta, y su expresión cambió a algo que Oriana reconoció como lástima calculada. Se ha hecho una vida bastante agradable aquí, dijo. Así es, coincidió ella. Oriana no le ofreció una silla. Una lástima que no pueda continuar. Vane se volvió para enfrentarla. Entenderá mi posición. La sucesión de Belmore es un asunto legal de considerable importancia. Cualquiera que sea el apego sentimental que mi primo haya formado hacia su situación, la realidad práctica es que un desafío de legitimidad llevaría años. Años durante los cuales sus hijos serían examinados, cuestionados y discutidos en cada tribunal y salón de Londres. Hizo una pausa. Estoy seguro de que ha considerado lo que eso significaría para ellos. Lo he considerado, dijo ella con ecuanimidad. Entonces entiende que lo más amable, lo más sensato, sería liberar a mi primo de cualquier apego renovado que crea haber formado. Aceptar el muy generoso acuerdo privado que estoy preparado a ofrecer, y permitir que el asunto de la sucesión proceda como siempre estuvo destinado a proceder. Vane sonrió de nuevo. Los niños serían atendidos, por supuesto. Anónimamente, discretamente. Nadie necesita saber nada. El silencio que siguió fue muy completo. Entonces la puerta de la cabaña se abrió, y Rafael entró. Rafael evaluó la escena de un solo vistazo. Vane junto a la chimenea. Oriana de pie entre ellos.
La calidad específica de quietud en su postura que él había aprendido durante las últimas 2 semanas significaba que estaba furiosa y manejándolo. Algo cruzó brevemente el rostro de Rafael, y luego estaba completamente controlado de nuevo. Aldrich, dijo Rafael. Vane se volvió. Si estaba sorprendido, lo ocultó. Primo. Solo le estaba explicando la situación a Lady Oriana. Escuché. La voz de Rafael era muy tranquila. Entró del todo en la habitación y cerró la puerta. Escuché desde el camino. La expresión de Vane se ajustó. Entonces entiende. Entiendo que has venido a la casa de esta mujer y has propuesto que acepte dinero a cambio del anonimato de sus hijos. Mis hijos. La quietud en su voz era la quietud particular de un hombre que no la levanta porque no necesita hacerlo. Quiero ser muy claro sobre lo que ocurre a continuación. Vane levantó la barbilla. He tenido 4 conversaciones con mis abogados en las últimas 48 horas, dijo Rafael. Tengo documentación de los nacimientos de los niños, testimonio de la partera presente, y un registro médico que establece una cronología que hace que su implicación sobre la paternidad no solo sea falsa, sino demostrable y legalmente procesable. Dio un paso adelante. También he iniciado una revisión de los documentos de la vinculación de Belmore de 1847, que el abogado de mi abuelo ha confirmado que contienen una disposición que permite la legitimación de los hijos nacidos de una mujer con quien el duque se casa posteriormente. Una disposición, añadió, que su propio equipo legal parece haber pasado por alto. Vane se había quedado muy quieto. No puede simplemente. Tengo intención de casarme con Oriana, dijo Rafael. Tengo intención de dar mi nombre a mis hijos. Tengo intención de hacer esto de manera pública, legal, y sin disculpas. Sus ojos estaban absolutamente firmes. Y si elige montar una campaña de difamación contra mi esposa y mis hijos, haré que sea la decisión más cara de su vida. La palabra esposa aterrizó en la habitación. Oriana la sintió. Vane miró entre ellos. Algo en su expresión cambió. No la derrota, todavía no, sino el recálculo de un hombre que había llegado esperando una situación manejable y había encontrado otra cosa. Pasaría años luchando contra esto, dijo Vane. Sí, coincidió Rafael. Pasaría cada año que me quedara luchando contra esto. La pregunta que debería hacerse es si quiere ser el obstáculo contra el que estoy luchando. Hizo una pausa. Le sugiero, Aldrich, que se vaya a casa. Y le sugiero que la próxima comunicación entre nosotros llegue a través de abogados. El silencio se extendió. Luego Vane se movió hacia la puerta. Se detuvo junto a Oriana. Está cometiendo un error, dijo, lo suficientemente en voz baja como para que fuera solo para ella. Cometí uno antes, dijo ella. Irme fue el mío. Quedarme esta vez es mi elección. Oriana sostuvo su mirada. No le tengo miedo. Vane se fue. La puerta se cerró. La cabaña quedó en silencio. El fuego crepitó. Afuera, el mar hizo lo que el mar siempre hace. Oriana se volvió lentamente. Rafael la observaba. No se había movido de su posición en el centro de la habitación y parte de la tensión controlada lo había abandonado ahora que Vane se había ido. Oriana podía verla dejándolo, la calma deliberada deshilachándose ligeramente en los bordes y debajo de ella la misma crudeza que había visto cuando él entró en la escuela. Dijiste esposa, dijo ella. Lo sé. Lo dijiste antes de que te diera una respuesta. Lo sé. Algo recorrió su expresión. Debería haber esperado. Lo siento. ¿Pero él estaba? Se detuvo. Presionó los labios juntos. Estaba en tu casa hablándote como si fueras un problema que gestionar. Como si los niños fueran. Su mandíbula se tensó. Me resultó difícil ser preciso con los tiempos verbales. Oriana lo miró durante un largo momento. ¿Rafael? Sí. Los 3 días no han terminado. No, coincidió él. Pero ya he decidido. Rafael se quedó completamente quieto. Oriana cruzó la habitación hacia él. No rápidamente. Nunca había hecho nada rápidamente en su vida cuando importaba. No cuando era real. Pero firmemente. Con la deliberación particular de una mujer que ha pensado claramente en algo y ahora lo está eligiendo con todo su ser. Se detuvo frente a él. Quiero que entiendas algo, dijo Oriana en voz baja. No hago esto por Vane ni por el título ni por la sucesión. No hago esto porque tenga miedo de lo que ocurre si no lo hago. Lo sé, dijo él. Su voz era muy baja.
Lo hago porque mis hijos merecen saber quiénes son. Y porque te has sentado en suelos de cocinas y reparado muros del puerto y aprendido cómo hablar con un niño de 4 años sobre gaviotas. Y porque te he visto hacer esas cosas y sé que no son una actuación. Oriana sostuvo su mirada. Y porque estoy cansada de construir mi vida a la sombra de un error que no era mío cargar. Rafael estaba completamente inmóvil. Y porque, dijo ella, más en voz baja todavía, nunca lo dejé de hacer. Lo intenté. Estaba bastante decidida al respecto. Pero nunca lo dejé. Rafael levantó las manos despacio y tomó el rostro de Oriana entre ambas palmas, de la manera en que un hombre sostiene algo que tiene terror de perder por segunda vez. No con fuerza, no con posesividad, sino con un cuidado tan completo que era su propio tipo de gravedad. No desperdiciaré esto, dijo Rafael. No era una declaración. Era un voto. Privado y total. No, coincidió ella, no lo harás. La besó. Con gentileza al principio, la pregunta de ello, el permiso de ello. Y cuando ella respondió, se convirtió en otra cosa. Algo que llevaba 5 años haciéndose, tranquilo y real y devastadoramente sin prisa, de la manera en que son las cosas cuando ambas personas saben exactamente lo que casi perdieron. Afuera, el mar de octubre atrapó la última de la luz de la tarde y la esparció por el agua en largas líneas doradas. Se casaron 6 semanas después. No en Londres, ella había sido clara al respecto, y él había aceptado sin vacilar. La ceremonia se celebró en la pequeña iglesia parroquial de Saint Petrox en el pueblo por encima de Casterfon, en una mañana en que el cielo era el particular tono de plata pálida de noviembre que hacía que la costa pareciera una pintura de sí misma. Los testigos fueron la señora Trenvit, que lloró sin disculparse, el capitán Pello, que no lloró pero les apretó la mano a ambos con tanta fuerza después que equivalió a lo mismo, y el abogado de Rafael, que estaba allí en calidad oficial y mantuvo una estricta profesionalidad hasta que Félix le presentó solemnemente un dibujo del puerto como regalo. Momento en el que su compostura se volvió visiblemente incierta. Los niños vistieron su mejor ropa, lo que en el caso de Jasper duró aproximadamente 11 minutos antes de adquirir una mancha de barro de origen desconocido. Félix había preguntado la noche anterior si el matrimonio significaba que tendrían que dejar Casterfon. Oriana había mirado a Rafael. Dividiremos nuestro tiempo, dijo Rafael. Belmore en verano. Casterfon cuando queramos. Tu mamá decide dónde está el hogar. Félix había considerado esto con su característica minuciosidad. ¿Entonces puede venir la gaviota? La gaviota, dijo Rafael cuidadosamente, vive afuera. Eso no cambiará. Félix lo había aceptado como satisfactorio. Jasper, que no había hecho ninguna pregunta preparatoria porque procesaba los eventos viviéndolos en lugar de anticipándolos, estaba de pie junto a su hermano en la pequeña iglesia y observaba a sus padres intercambiar votos con la expresión de un niño que está viendo que algo importante ocurre y lo está guardando en algún lugar profundo. Cuando la ceremonia concluyó y Rafael besó a Oriana y la pequeña congregación aplaudió, Jasper puso su mano en la de su padre con la completud de un niño que había decidido hacer exactamente esto semanas atrás y simplemente había estado esperando el momento apropiado. Rafael lo miró. Algo recorrió su cara, dolor y alegría y 4 años de ausencia presionando contra el momento presente desde adentro. Rafael no soltó la mano. Esa noche, cuando los niños estaban dormidos y la cabaña estaba quieta y el mar hacía su eterno y fiel trabajo más allá de la ventana, Oriana se sentó junto a Rafael en la pequeña sala de estar con una taza de té enfriándose sobre la mesa y dijo, sin mirarlo. Quiero que sepas algo. Dime. No era infeliz aquí. Oriana guardó silencio por un momento. Quiero que lo sepas. La vida que construí era real. Era mía. No la estoy reemplazando con esto. La estoy ampliando. Rafael giró la cabeza para mirarla. Lo sé, dijo. Podía verlo en cada parte de este lugar, ¿cómo te queda? No sobreviví los últimos 5 años, dijo ella. Los viví. Hay una diferencia. Hizo una pausa. Necesito que entiendas eso sobre mí antes de que construyamos algo juntos. No soy una mujer que esperaba que la rescataran. Soy una mujer que construyó algo que valía la pena tener y luego decidió invitarte a ello. Rafael la miró por un momento. Luego extendió la mano y tomó la de ella. No dramáticamente, no con urgencia, sino de la manera en que la gente sostiene las cosas que les pertenecen y siempre lo hicieron. Lo sé, dijo de nuevo. Por eso vine a Casterfon en lugar de enviar una carta. Oriana lo miró. Necesitabas verme decidir, dijo despacio.
Necesitaba que te vieras decidir a ti misma, dijo Rapael. No lo habría querido de ninguna otra manera. El fuego se asentó. El mar respiró. Arriba, Jasper probablemente todavía no estaba dormido y casi con certeza estaba tramando algo relacionado con la mermelada restante. Oriana apoyó la cabeza en el hombro de Rapael. Rapael puso el brazo a su alrededor y se sentaron en la quietud de la cabaña junto al mar, y afuera el mundo de noviembre era frío y oscuro y completamente indiferente, y adentro todo era cálido y honesto y elegido. Vane presentó su desafío legal en la primavera, como Rapael había predicho. Perdió, como Rapael también había predicho, más rápidamente de lo que incluso los abogados habían esperado, en parte debido a la disposición de 1847 y en parte debido al hecho de que la supuesta evidencia de la paternidad incierta de Vane se disolvió completamente bajo examen, revelada como nada más que el rumor de un sirviente que él había pagado para formalizar. El juez no quedó complacido. Los costos concedidos contra Vane fueron considerables. Félix, que tenía 5 años para entonces y al que se le había explicado en términos apropiados para su edad que algunas personas intentaban decir que él y Jasper no eran quienes eran, pensó en esto durante 3 días antes de anunciar que esas personas estaban equivocadas y que él tenía documentación. De hecho, había dibujado un detallado retrato familiar y etiquetado a todos con sus nombres y relaciones correctas, que presentó a Rapael con el aire de un abogado presentando pruebas. Rapael lo guardó enmarcado en su escritorio en Belmore por el resto de su vida. La respuesta de Jasper al desafío legal había sido más simple. Se había subido al regazo de su padre durante el periodo de incertidumbre y se había quedado dormido. Y Rapael se había quedado muy quieto durante mucho tiempo para no despertarlo. Y Oriana, observando desde el umbral, pensó que esta era quizás la oración más completa que había visto jamás. Dividieron su año entre Belmore y Casterfon, como prometieron. Belmore en las temporadas de obligación, deberes parlamentarios, gestión de la finca, los requisitos sociales de un hogar ducal. Casterfon cuando necesitaban la medicina particular del mar y la pequeña y honesta vida del pueblo. La escuela pasó a una joven maestra de Truro, cuya llegada Oriana supervisó personalmente y a quien visitaba con frecuencia. La señora Trenbit fue a Belmore para Navidad cada año hasta que fue demasiado mayor para viajar, momento en el que Oriana fue a Casterfon para Navidad y trajo a los niños. Y comieron pan de la panadería del puerto y vieron el mar invernal desde el camino de los acantilados, y la gaviota de Jasper, o una muy similar a ella, aparecía cada año sin falta, lo que Jasper tomaba como prueba de lealtad y Félix tomaba como prueba de hábito territorial, y ninguno de ellos estaba del todo equivocado. Años después, cuando los niños eran adultos y la historia de su nacimiento se había convertido en el tipo de leyenda familiar que se cuenta en mesas del comedor a nietos, Félix diría que recordaba el día en que su padre entró en la escuela de Casterfon. Recordaba a un hombre muy alto que tenía sus ojos. Recordaba que el hombre se arrodilló para hablarle, lo que la mayoría de los adultos no se molestaba en hacer. Recordaba haberle preguntado su nombre y el hombre diciéndolo, Rapael, como si fuera algo complicado de decir en ese momento, como si costara algo. Recordaba mostrarle su dibujo del puerto. Recordaba que el hombre lo había mirado durante mucho tiempo, más que la mayoría de las personas, que tendían a dedicar a los dibujos 3 segundos de cortesía, y luego había dicho, muy en voz baja. ¿Ves las cosas con claridad? Era, diría Félix, la cosa más verdadera que alguien le había dicho jamás. Y había sabido desde ese momento que el hombre tenía intención de quedarse. Jasper, preguntado la misma pregunta sobre su primer recuerdo de su padre, diría, la risa. La real en la cocina de la señora Trenbit. La que le fue arrancada. La que sonó como un hombre que había olvidado que podía reír. Esa fue la que confié, diría Jasper. Todo lo demás se puede ensayar. Eso no se puede ensayar. Y Oriana, que había presionado las manos contra la puerta de la cabaña y se había quedado en la oscuridad durante mucho tiempo, que había construido una vida de silencio y sal y el amor diario de 2 niños de ojos grises, escucharía esto y miraría al hombre que había elegido, finalmente, completamente, con todo su ser, y sabría que su hijo tenía razón. Algunas cosas no se pueden ensayar. Algunas cosas llegan desguarnecidas en la luz de la cocina un martes por la tarde, cuando un hombre se arrodilla sobre piedras y dice su propio nombre como si fuera la cosa más complicada del mundo. Esas son las cosas que vale la pena conservar. Si esta historia se quedó contigo, si te encontraste conteniendo el aliento en el umbral de esa cabaña, o sonriendo en la cocina de la señora Trenbit, o sintiendo que algo se movía en tu pecho cuando Rapael no soltó la mano,
entonces esta historia hizo exactamente lo que fue hecha para hacer. El amor que vale la pena tener rara vez es sencillo. Se encuentra, se pierde, se busca, y se elige de nuevo a propósito. Lo que Oriana y Rafael descubrieron es lo que los más sabios entre nosotros ya saben, que lo más valiente no es irse, y no es quedarse. Es decidir con los ojos abiertos cuál de los dos es verdad. Si esto te movió, compártelo con alguien que ame una historia de segundas oportunidades y valentía silenciosa. Déjanos un comentario contándonos qué momento se quedó contigo. ¿Fue el suelo de la cocina, el muro del puerto, o la gaviota? Genuinamente queremos saberlo. Suscríbete a Duque Royal Tales porque cada semana hay otra historia esperando. Otro duque que debe elegir. Otra mujer que ya lo ha hecho. Otro amor construido en el lugar más inesperado. Nos vemos en el siguiente.